Cuando se enciende la luz de aire, todo comienza. Nuestra principal herramienta es un micrófono. Radio Sónica. Radio Sónica. 10 años poniendo la tecnología a la vanguardia de la información. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír. Buenas tardes, estamos en una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia. Estamos aquí en la zona de Congreso en Radio Sónica. Aquí estamos con Marilina Juárez. Muy buenas noches a todos. Javier Garín. ¿Cómo están? Tenemos un invitado de lujo, Marcelo Rugier, si lo quiere presentar Marilina, que fue quien lo invitó. Sí, la verdad que es un honor tenerlo y conseguirlo, porque Marcelo viaja mucho, entonces nunca lo podíamos ubicar. Marcelo es doctor en Historia, magíster, especialista en Historia Económica, en el proceso de industrialización. Tiene un montón de libros escritos que no me voy a expandir mucho diciendo, pero la verdad que es un gran honor que nos acompañe, y aparte, bueno, el tema de hoy que es Historia Económica, ¿no? Argentina. Es un lujo tenerlo. Mi nombre es Daniel Mojica y nos seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado. Así que, bueno, vamos a comenzar. No sé quién quiere arrancar para romper el hielo con el doctor Rugier. Seguramente acá todos los dedos señalan a Marilina. Siempre me mandan a mí a romper el hielo, no sé por qué. Bueno, ya que debe ser por tu calidez. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, primero bienvenido, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, podemos empezar con un tema muy interesante que es la economía del peronismo. Hay muchos historiadores que sostuvieron que el peronismo, la economía, digamos, del peronismo no fue más que un eslabón del proceso de, digamos, del desarrollo industrial que se venía dando desde la década del 30, ¿no, Marcelo? Pero bueno, también es una cuestión a discutir. ¿Hubo una teoría económica específicamente peronista o fue, digamos, estuvo, dentro de ese proceso de industrialización? Bueno, sí, es interesante como lo planteas. En realidad, muchos pensamos que el proceso de industrialización comienza muchos años antes. Bueno, hay algunos cortes significativos, obviamente, del contexto de los años 30, abren una nueva etapa en el proceso económico de la Argentina y del crecimiento industrial. Pero es evidente que durante el peronismo pasan cosas que tienen su especificidad en todo caso. Sí. Lo que no en todo caso es tan claro que sea el peronismo el iniciador de un proceso de industrialización o de un cambio muy fuerte en el proceso de industrialización en la Argentina, aunque hay políticas industriales y políticas económicas específicas que le dan la impronta, ¿no? Uno puede decir, bueno, la industrialización peronista tiene estas características, ¿no? Pero dentro de un marco más general de evolución de la industria argentina. Claro, y podemos diferenciar dos etapas de la economía peronista, una del 46 al 49, que digamos que fueron, como se dicen, los años dorados, ¿no? Y después, bueno, la crisis del 49 y, digamos, ya en el segundo gobierno de Perón tuvo otras características bastante, digamos, diferenciadas de la primera etapa, ¿no, Marcelo? Sí, tal cual, uno podría hacer una periodización que identificara, yo diría, en términos de estructura, de evolución macroeconómica, de lo que es la evolución del producto, etcétera, tres grandes periodos, ¿no? Los años iniciales, como vos señalabas, hasta el año 48-49, de crecimiento, de fuerte crecimiento de las actividades económicas y de fuerte crecimiento de la actividad industrial. Después podríamos meternos ahí qué pasa dentro del sector industrial, qué rama, qué actividades, claro, ¿no? Son las que tienen mayor despegue en esos años. Una etapa de crisis que arrancaría a partir de 1959 hasta 1952
incluido. Y luego una etapa de recuperación o de crecimiento económico menor que la etapa esa inicial, pero significativo e importante. Eso desde el punto de vista de la estructura, de la evolución más general. Ahora, cuando se mira desde el lado de la política económica o de la política industrial en todo caso, yo diría que hay dos grandes momentos, ¿no? Una etapa inicial, hasta 1949, que en definitiva es la que se identifica con la política económica del peronismo, ¿no? Cuando hablamos en general y el imaginario, la memoria, por decirlo de algún modo, remite al peronismo, remite a esa etapa inicial, que es la etapa de las nacionalizaciones, la etapa de fuerte crecimiento, recomposición salarial, de mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, y una etapa que arrancaría a partir de 1949, que de hecho hay un cambio de política económica y cambio además de conductor de la economía, digo, ¿no? Pasa de ser Miguel Miranda, que era el primer ministro. Claro. Sí, no era ministro exactamente, pero era el conductor general de la economía. Es reemplazado por Alfredo Gómez Morales, ¿no? Y el doctor en economía. Entonces empieza una etapa de racionalización económica, que algunos ubican ese cambio a partir de 1952, pero que ya está presente en 1949 hasta 1955. Entonces, digo, desde el punto de vista de la política económica o de la política industrial, habría solo dos etapas, a mi juicio, digamos, caracterizada. Una por una serie de medidas, una batería de medidas muy interesantes, que en todo caso podemos charlar, sí, hasta 1949, y luego una etapa de racionalización y donde la industria pierde, sin perder el lugar central, digamos, pierde alguna posición respecto al sector agropecuario, porque allí hay un problema de divisas, un problema de restricción externa, concretamente. El famoso ciclo stop and go que digamos, empieza, ¿no?, a ese estrangulamiento externo, empieza justamente en este periodo, ¿no? Exacto, digo, como la industria había crecido mucho en los años iniciales del peronismo, digamos, entre el 46, ya venía creciendo muy fuerte en el contexto de la guerra, pero sigue creciendo durante los años iniciales del peronismo, es una industria que no está integrada, es una industria que necesita importar, como la de hoy, digamos, insumos y equipos, maquinarias, ¿no? Y a medida que crece cada vez necesita más insumos, equipos y maquinarias, pero no exporta, ¿no? No genera divisas para autoabastecerse ese sector industrial, sino que básicamente esas divisas las genera el agro. Claro. Como el agro está desalentado, no hay buenos precios, no hay una política muy favorable al agro en esos primeros años, porque además está funcionando el IAPI, un instituto para el intercambio, para el comercio exterior, digamos. Entonces los precios no son muy favorables a los productores agropecuarios y eso desalienta alguna producción, pero además hay problemas de precios a nivel internacional. Primero los precios son muy altos a la salida de la guerra, pero luego los precios de los productos de exportación de la Argentina caen. Es más difícil vender, es más difícil colocar las cosechas, por lo tanto, digo, no hay posibilidades de obtener divisas como ocurría hasta ese momento. Entonces aparece una crisis que se llama de balanza de pagos, una crisis en realidad en la balanza comercial, es decir, las importaciones son más elevadas que las exportaciones, claro. Como sucede ahora también. Entonces, eso, digamos, solo puede financiarse mediante el incremento de las exportaciones tradicionales o tomando préstamos, como se toma ahora. En ese contexto no era posible tomar préstamos porque el mercado internacional no lo permite, con lo cual, digo, cuando no están las divisas, no se puede importar y lo que sufre es, obviamente, el sector industrial. Entonces, a partir de allí aparece en esa lógica que vos decís de stop and go, el stop sería la crisis, las dificultades para obtener las divisas, para seguir sosteniendo el crecimiento, aparece la necesidad de incrementar las exportaciones tradicionales, agropecuarias, etcétera. Y para esto hay que mejorarle los precios, hay que modificar las políticas y hay que contener en alguna medida las actividades industriales. Esto es lo que sucede inicialmente entre 1949 y 1952 y luego se lanza el segundo plan quinquenal con otra perspectiva, pero que básicamente apoya a las actividades agropecuarias y hacer un poquito más selectivo respecto a qué actividades industriales hay que fomentar, beneficiar, etcétera, para resolver esos problemas más estructurales de la economía, ¿no? Sí, dos cositas, a ver si es correcto, por ahí estoy diciendo algo que no va, no soy experto en historia económica. El tema del
de la industrialización, vos bien señalás que no comienza con Perón, con el peronismo. Podríamos agregar que el peronismo es hijo de la industrialización, porque si no hubiera habido una industrialización previa, no habría existido un movimiento obrero en el cual se apoyó el peronismo. Digamos, era un proceso que venía por lo menos de una década anterior, que se venía dando y que se consolida digamos, durante la Guerra Mundial, durante todo el proceso de sustitución de importaciones. ¿Es correcto eso? Sí, más aún, digo, si no hay una situación prácticamente de pleno empleo a la salida de la guerra, es imposible pensar en un movimiento político, digamos, como el peronismo, ¿no? A veces se piensa que el peronismo generó el pleno empleo, etcétera. En realidad el pleno empleo ya estaba dado, era un dato, ¿no? Porque incluso yo recuerdo haber estudiado algunos datos de la gobernación de Manuel Fresco, que no solo no tenía nada que ver con Perón, sino que además era nazi. Era un conservador pero hitleriano, digamos, porque tenía en su despacho simpatías por el... tenía el retrato de Hitler en su despacho, y fue parte del armado de ese acto en el Luna Park donde apareció la cruz esvástica. En fin, este personaje tan particular, que hizo muchas obras en la provincia de Buenos Aires, se intentó respaldar en sectores obreros justamente que estaban apareciendo en el cordón industrial, lo que después se denominó el cordón industrial. Es decir, que ya ese sector existía y ya había habido intentos de apoyarse políticamente en esta naciente clase trabajadora, ¿no? Es que era un problema de los contemporáneos, un problema de época, ya a fines de los años 30, el tema del movimiento obrero, de creciente número de obreros en el área conurbano de Buenos Aires. Recordemos que está todo este proceso de migraciones internas después de los años 30. Que también se profundiza, claro. Que se profundiza, que viene de los años 30 y que es parte de la crisis de ese modelo agroexportador tradicional, de las actividades agropecuarias, etcétera. Esto genera que entre 1935 y 1946, 47, cuando se hace el censo, se hayan incorporado a un promedio de 80.000 migrantes internos por año. Esto es un dato fuerte. Y se duplica, sí, es enorme porque es comparable a los grandes momentos de migración de ultramar, digamos, del siglo pasado, principios del siglo XX, ¿no? Una transformación significativa de la población. Absolutamente, años, y se duplica el número de obreros, ¿no? Entonces, durante el contexto de la guerra, las actividades industriales crecen, está dándose este proceso de migraciones internas y de incorporación de obreros industriales, pero todos están pensando qué es lo que va a suceder. Los sectores conservadores, los sectores más progresistas también, por llamarlo de alguna manera, están pensando qué va a suceder después a la salida de la guerra. Porque a la salida de la guerra, cuando se recupere el comercio internacional, cuando se vuelva a importar, las actividades industriales que han crecido más artificialmente van a sucumbir. Y esto va a generar desocupación, va a generar desorden, va a generar conflicto social. Esa es una gran preocupación, que de algún modo recoge el golpe militar del año 43 y que recoge también el peronismo. Y que Perón la tiene muy presente. De hecho, en ese gobierno del 43 al 46, cuando asume Perón, que digamos que la figura estelar y el cerebro era el propio Perón, por más que él ocupaba cargos menores, él va a la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿no? Pide la Secretaría de Trabajo. O sea, comprendiendo una mirada estratégica ya de ese momento, claro. Y se crea el Consejo Nacional de Posguerra, justamente para discutir, hacer una planificación estratégica de cómo encarar la economía después de la construcción del país, digamos. Es interesante porque es el primer momento, salvo el Plan Pinedo de el llamado Plan Pinedo de 1940, cuando Pinedo es otra vez ministro de Hacienda durante el gobierno de Castillo, que se está pensando, y ya está el contexto de la guerra, se está pensando qué es lo que va a suceder después, ¿no? Se está pensando en planificación. Ya había muchas ideas ya para ese contexto de intervención estatal, del dirigismo, ¿no? En la discusión de época, pero en el 40 aparece la idea de la planificación y claramente el Consejo Nacional de Posguerra. Todos están pensando qué va a suceder en la posguerra, ¿no? Pensando en
básicamente qué va a suceder con las actividades industriales y la economía y cómo sostener, no generar desempleo, no generar desocupación, etcétera. Por lo tanto, muchas alternativas por fuera de las actividades industriales contenedoras y que permiten incorporar mano de obra no había en ese contexto. Es decir, volver a un idílico modelo agroexportador era imposible, digamos. Ya me parece que es una situación que está muy clara en el contexto del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Aparte está el Plan Marshall, que también, digamos, perjudicaba, ¿no? Sí, eso ya, digamos, se manifiesta hacia fines del año 48, principios de 1949, con la caída de los precios internacionales y de las dificultades para colocar los productos por parte de la Argentina en el mercado europeo, ¿no? Primero y Perón dice, bueno, nos prometieron que íbamos a participar de los beneficios, no directamente, sino de los beneficios indirectos del Plan Marshall, pero la cosa es que no pueden... En realidad hubo un intento de perjudicar directamente a la Argentina. Bueno, digamos. La Argentina estaba en esos años de algún modo castigada por en su relación comercial con los Estados Unidos. Estados Unidos, Inglaterra. Sí. Básicamente por su política, digamos, de neutralidad y su posición internacional durante el contexto de la guerra, ¿no? Pero después de 1949, 1950, eso se va de algún modo resolviendo, pero ya es un contexto de crisis o es un contexto de escasez de divisas y de dificultades, ¿no? Claro. Por lo tanto, de algún modo hay que acercarse otra vez a los Estados Unidos o reajustar las relaciones comerciales con Gran Bretaña. Algo, ¿no?, que intenta hacer Perón. Exacto. Y por lo cual fue muy criticado por sectores nacionalistas o del propio movimiento peronista que no comprenden este marco externo, ¿no? Porque pareciera que acá las cosas, Perón lo decía muchas veces, la política interna es política provinciana, la verdadera política es la política internacional, y acá costaba mucho entender eso. Se creían que todo era una cuestión de decisión política y no sin contemplar de hecho, esa situación de escasez de divisas, de crisis, obliga, digamos, al peronismo en 1950 a contratar un crédito con el Exim Bank, ¿no? Claro. Y más tarde directamente a favorecer o impulsar la ley de inversiones extranjeras en 1953. Claro, y cosa que después se vuelve a plantear en el tercer gobierno de Perón. Exacto. La discusión sobre cómo encarar el tema de las inversiones extranjeras. Exacto. Lo mismo que el tema del petróleo, en donde la política fuertemente estatista, nacionalista de la primera etapa peronista, en la última etapa de su gobierno le generó muchos conflictos internos, justamente la necesidad o la búsqueda de Perón de algún tipo de acuerdo con petroleras norteamericanas. Sí, con la Standard Oil concretamente. Sí. Pero es parte del mismo proceso, es decir, como no hay divisas, un tercio, ya para 1952-53, un tercio del total de las divisas que tiene el país se gastan en importar combustibles, ¿no? Esto también habla de las dificultades que hubo en el periodo anterior de generar inversión y de incrementar la producción petrolera por parte de YPF, claro. En parte también condicionada por las dificultades para importar equipos y bienes por la relación con los Estados Unidos. Claro. Entonces, es toda una cadena de condicionamiento. Claro, absolutamente. Pero lo cierto es que, como bien decías, Perón intenta, digamos, llevar adelante un acuerdo con la Standard Oil para resolver ese problema acuciante de divisas, y las propias huestes, por decirlo de algún modo, peronistas se resisten a estos cambios porque de algún modo también el propio peronismo había sacralizado, digamos, la idea, claro, de la propiedad estatal. Cuestión a la cual Perón nunca Constitución de 1949. ¿No? Bueno, porque justamente él decía que lo que había que tener era políticas pragmáticas, no dogmatismo. Sí, pero sí. En sus propios seguidores esto costó mucho, porque uno lee incluso algunas cosas que decía John William Cook, que realmente digamos, criticándolo a Perón por algunas de estas políticas, y la verdad es que no tenía razón, el que tenía razón era Perón, que buscaba
salida Sí, pragmática. Lo que pasa es que buena parte de la legitimación de la política inicial se hace o se desarrolla a partir de 1950. Digo, uno no encuentra, lo planteaba Melina al principio, ¿no? Desarrollos teóricos muy importantes que justifiquen las medidas de la política económica inicial. Y esos vienen a partir de 1950, 51, ¿no? Empiezan a aparecer escritos, el propio Perón, a partir de la revista explicando su política económica. Pero es precisamente el momento en donde es necesario tomar otras medidas por la crisis de divisas, por la crisis en el sector externo, etcétera. Con lo cual, aparece un cuerpo teórico o un desarrollo que identifica al peronismo con una serie de medidas, pero está mutando por las necesidades concretas de la situación que se ha generado. Y es así donde aparece, bien decís, una política mucho más pragmática, ¿no? Respecto a cómo resolver, manteniendo algunos de los lineamientos centrales de la política económica o de los objetivos más generales que están atrás de la política económica, ¿no? Porque esta discusión en realidad, decíamos, una periodización, ¿no? Una política económica inicial y una después. Entonces, ¿cuál es la política económica del peronismo? ¿La inicial o la del cambio de rumbo, como se llamó, ¿no? Aquella que promovió la estatización, la industrialización, etcétera, o la que fue más favorable a los sectores agropecuarios que antes eran considerados los sectores de la oligarquía y los sectores precisamente a denostar, o los sectores que debían ser pagar el costo del proceso de industrialización y de la independencia económica, etcétera. Y en realidad, cuando se mira en el largo plazo, las políticas económicas son muy variables, son cambiantes, responden en gran medida a las circunstancias, pero no decía, vamos a darle a esta nueva situación una respuesta que puede ser diferente a la anterior, de la etapa anterior, claro. De acuerdo a las circunstancias, ¿no? Ahora, hay algo que se sostiene, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esta idea que en parte la ha propuesto Aldo Ferrer en Crisis y Alternativa de la Política Económica, de que hay inconsistencias en la política económica en general del populismo, porque hay una etapa de crecimiento, de consumo, etcétera, y luego una serie de medidas que revierten esa etapa inicial porque hay que proceder al ajuste. Digo, algo de esto hay, pero lo que se mantiene durante casi toda la etapa, una vez alcanzado un nivel importante, es la política de ingresos. O sea, lo que se mantiene, aún en las situaciones de crisis, de cambio de política económica, es la participación de los trabajadores en el total del ingreso que se genera o que se alcanza hacia 1947-1948, ¿no? Más allá de ciertos vaivenes y alguna modificación, básicamente esa idea de... Un apoyo sostenido quizás no es el 50 y 50 en toda la etapa, pero digamos, está cerca de tendencia, digamos, ese objetivo, que es un objetivo de política económica, pero que es un objetivo finalmente social y que atrás tiene el objetivo del sostenimiento político del régimen y de ese proyecto, ¿no? Bueno, eso pone de manifiesto también la diferencia, las dificultades que tiene un líder popular, digamos, que de repente sostiene ciertas ideas, lineamientos ideológicos generales, después en la puesta en marcha a medida que va avanzando el proyecto político, ¿no es cierto? Porque la realidad no es lineal. Siempre es más compleja que cualquier teoría. Claro, lo que pasa que justamente, ¿no? Hay una tendencia a dogmatizar, a establecer, convertir en dogmas cosas que en algún momento caracterizaron una etapa de mucha expansión, y eso ya aislándolo del contexto, claro, ¿no? mirando la foto y no la película. Lo que pasa es que y Perón siempre fue contrario a esa opinión, porque lo manifestó muchas veces. No hay que cristalizar, hay que buscar el camino más adecuado a cada etapa. Incluso se le ha reprochado mucho políticas que llevó adelante durante su tercera presidencia, que la verdad que fueron muy buenas, y es difícil entender por qué desde ciertos sectores que se dicen de izquierda o progresistas o nacionalistas critican las medidas económicas del último gobierno de Perón, de los años 70, donde realmente hubo una recuperación de muchas de esas políticas de los años 50. Yo tengo un libro escrito sobre esto, que es El último Perón, que en una parte me ocupo de marcar el retorno de algunas de las políticas que habían caracterizado el primer peronismo, como para tratar de desmentir este mito que se ha instalado de que uno era el
el Perón bueno de los primeros y que vino años. cansado y viejo. Claro, el viejo parece que se había vendido, no sé, siempre esta misma latiguillo. Y cuando uno analiza las políticas económicas concretas, se encuentra en ese último periodo con otros instrumentos, pero la búsqueda de volver a tener los resortes estratégicos de la economía, de recuperar la participación del trabajador en el PBI. Y la verdad es que es difícil comprender por qué se lo cuestionaba desde los sectores de izquierda, ¿no? Bueno, pero es una sociedad ya mucho más radicalizada, mucho más combativa, y había como varios proyectos dentro del peronismo como más diferenciados, ¿no? Sobre todo uno se ubica a fines de los años 60, primeros años 70, en realidad se está discutiendo desde los sectores de izquierda que vos mencionás el proyecto del socialismo nacional. Claro. Y Perón también los ha alentado, digamos, ¿no? en esa línea. Sí, pero la verdad es que no se advierte el proyecto del socialismo nacional, nadie lo ha habido explicar en qué consistía. No, es porque los montoneros publicaron un famoso mamotreto que circuló por todos lados, donde hablan de todo, pero no hablan de cómo llevar adelante el socialismo, que era exacto. Lo que se pretendía. Pero en digamos, en los comandos tecnológicos, consejos tecnológicos en realidad, que se arman en ese contexto y con hombres del partido, etcétera, porque ahora discutimos en todo caso, si querés, algo del peronismo del 73 o del proyecto económico del peronismo del 73, se planteaba la idea de el socialismo nacional en términos de un mayor control por parte del Estado y me parece que el proyecto a largo plazo era de un proyecto de tipo socialista. Esta era una etapa considerada de transición hacia el socialismo. Por lo menos así lo planteaban los grupos de izquierda. En el caso de los sectores vinculados a montoneros, ahí hay un teórico bien importante que era Oscar Brown, que plantea de algún modo, digamos, esta línea, y es muy crítico del programa de Helbar, del programa de 1973 y del plan trienal, como que se queda a mitad de camino, ¿no? Entonces me parece que esa idea está allí, y es cierto que esa sociedad o algunos grupos reclaman más a ese proyecto. Bueno, después podemos discutirlo, pero creo que es un buen momento, tenemos que hacer un corte. Sí. Y justo, digamos, estamos en un tema así muy claro, controversial. Y creo que luego del corte que hagamos, creo que es interesantísimo retomar el tema que vos decías, del proyecto de los 70 que se planteaba entre la izquierda y Perón y el proyecto del socialismo. Vamos con Camilo, que nos está poniendo al aire, y volvemos, pegamos el primer tema musical y volvemos. Usamos el aire solo para respirar. Atravesamos las redes a máxima velocidad. Llegamos a cada punto del planeta. Somos Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. No nos muestran
siempre en los cortes se dan Las mejores charlas. los mejores momentos. Pero habíamos quedado antes del corte que íbamos a tomar un poco ese planteo del socialismo nacional, digamos, ¿no es cierto? Y las ideas que estaban en ese momento dando vuelta aquí en la patria grande. Ahí, inclusive. perdón, Dani, hay una figura que es central, que es la de Helvar. Helvar era del PC, él era comunista y fue uno de los ministros de economía más brillantes que tuvo. Él fue el ideólogo del pacto social. Claro. Entonces hay que entender también, digamos, ese origen de Helvar para, digamos, darse cuenta un poco hacia dónde. Exacto. Bien. Sí, tal cual. Bueno, Helvar era un hombre que se vincula a Perón, es un empresario, digamos, ¿no? Sí. Y está representando a empresarios, en rigor se piensa que pequeños y medianos empresarios, pero también a grandes empresarios. Primero nuclea pequeños y medianos empresarios, sobre todo el interior, y se vincula a Perón como alternativa a la Unión Industrial que estaba intervenida hacia 1953, ¿no? Entonces después va a haber un vínculo interesante entre la Confederación General Económica, que es la que lidera Helvar, y el peronismo. Uno puede decir que esos empresarios son empresarios nacionalistas, empresarios peronistas, y que de algún modo acompañan ese proyecto político, ¿no? Sufre muchas alteraciones porque obviamente sufre la vida política, institucional inestable, digamos, y de represión en algún caso que tiene la Argentina durante los años de proscripción del peronismo. Pero exactamente a partir de 1973 el programa económico que lleva adelante el gobierno de Cámpora y el gobierno de Perón va a ser el programa económico de la CGE y el programa económico de Helvar, ¿no? Entonces no es el programa de los grupos de izquierda que estaban planteando el socialismo nacional, sino que es básicamente el programa de estos empresarios o pequeños y medianos empresarios agrupados en torno a la CGE, ¿no? Y ahí es muy interesante porque Perón no designa a los ministros de Cámpora, ¿no? Los ministros de Cámpora vienen por otro lado, los designa Cámpora en parte, pero sí le pone claramente al hombre que va a conducir la economía y que se mantiene durante el régimen de los meses de Cámpora con Lastiri y obviamente con Perón y todavía aún con Isabel, ¿no? Era tal la confianza que Perón le tenía a Helvar que su último discurso del 2 de junio. El 12 de junio, 12 creo. de junio. 12 de junio del 74 es una intervención de Perón después de haber amenazado con la renuncia, justamente porque había un boicot contra el contra el ministro de Economía. Exacto. Y él salió a bancarlo amenazando con renunciar a la presidencia. Es porque estaba en peligro precisamente el pacto social que mencionaba Marilina y que tenía que ver precisamente con un acuerdo entre los empresarios y los trabajadores que le daba que garantizaba de algún modo la estabilidad de precios y la estabilidad monetaria, ¿no? Que en rigor era una reedición actualizada del Congreso de la Productividad o el intento de Congreso de Productividad que Perón había impulsado en octubre del año 54. Porque es notable también otra cuestión, en Europa se había puesto de moda después tiempo después, la modalidad de los consejos económicos y sociales. Esto ya había sido previsto, digamos, y puesto en marcha por el propio Perón en los años 50. Digamos que en Europa se adapta esa idea. Por eso a veces se dice el pacto social era inspirado en el modelo europeo, pero fue al revés. Fue una reedición de algo que Perón ya había planteado. No con ese nombre de pacto social, pero era algo que venía ya. Bueno, en realidad la idea del Consejo Económico, quizás es más amplia que la del Pacto Social, estaba instalada desde los años 30, ¿no? Algunos socialistas lo planteaban, los radicales o algunos grupos del radicalismo también planteaban esta idea, ¿no? Y el peronismo claramente lo va a instrumentar creando un Consejo Económico nacional y luego el Consejo Económico y Social, pero digamos como implantación así concreta va a ser el llamado al Congreso de la Productividad, pero el llamado al Congreso de la Productividad es bien tardío y pasa bastante poco ya en ese contexto ya de 1955 de gran conflicto, digamos,
político, institucional. Y la implementación es claramente en el Pacto Social en 1973, como bien decís, que es como una antesala del plan trienal. En realidad el Pacto Social es la condición política, digamos, claro, para poder garantizar el funcionamiento de la economía en los próximos años. Y el plan trienal, lo interesante que tiene, a diferencia de los planes quinquenales del peronismo, primero es menos ambicioso, digo, es un plan trienal, aunque es muy ambicioso desde el punto de vista de las metas que se planteaban en el crecimiento de la economía, del orden del 7,5% anual en esos años, que en realidad es un plan trienal un poco mentiroso porque 73-77, digamos, es casi de 4 años, pero digamos es básicamente un plan pensado para los 3 años siguientes, porque se termina de implementar a fines de 1973, pero la idea interesante que está allí es que, por un lado, recupera la posibilidad de avanzar en la industrialización por sustitución de importaciones, en el desarrollo industrial, recupera la idea de crear grandes empresas nacionales de capital local, que era algo que se venía discutiendo y se estaba implementando desde los años 60, ¿no? Recupera también eso, que es algo que estaba sucediendo, y recupera la idea de incrementar las exportaciones industriales, ¿no? Nada de esto estaba en el primer plan quinquenal ni en el segundo plan quinquenal, pero sí está en este tercer plan, porque eso es parte de la realidad de la evolución de la industria en la Argentina, que había comenzado a exportar productos industriales y que era una forma de aliviar las cuentas externas o los problemas del stop and go, como mencionaba Marilina, en la Argentina. Paralelamente con estas ideas, también intenta recuperar el crecimiento de las actividades agropecuarias, ¿no? de las exportaciones agropecuarias. Entonces aparece claramente como tres patas, digamos, en ese plan trienal, que de algún modo reflejan no solo las ideas que atrás tenía el peronismo, más o menos tradicionales, sino, como bien decíamos antes, una adecuación, una adaptación a las nuevas condiciones de la estructura productiva argentina, que siguió desarrollándose durante los años 50 y 60, y a las nuevas condiciones internacionales, ¿no? De buenos precios otra vez de los productos agropecuarios, etcétera. Bueno, nos vamos un poquito para atrás, creo, en el tiempo. Así podemos vamos al túnel del tiempo. Sí, así podemos ir adelante, atrás, que es más interesante, ¿no? Creo, por lo menos a nivel histórico. ¿El desarrollismo aparece con la caída de Perón o es más propio, digamos, de Onganía en adelante, o ya podemos hablar de desarrollismo con Ilía? Bueno, en general se identifica la experiencia desarrollista con el gobierno de Frondizi a partir de 1958. Pero, digamos, es un desarrollismo también muy particular y algunos lo llaman frondicismo, ¿no? En realidad las ideas del desarrollo, que están vinculadas a los teóricos del desarrollo, que son de la posguerra, la segunda posguerra en Europa básicamente, comienzan a aplicarse en la Argentina en los años 50, y uno podría decir que incluso el segundo plan quinquenal del peronismo es un plan desarrollista, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que pretende hacer? Impulsar o integrar las actividades económicas e integrar las actividades industriales en particular, desarrollando la industria siderúrgica, la industria química, la industria automotriz y la infraestructura. Eso está incluido en el segundo plan quinquenal, y para hacer esto, pues estas industrias son básicamente intensivas en capital, es necesario recurrir al ahorro externo. La idea que hay atrás es que el ahorro local es insuficiente. Con eso no podemos desarrollar estas industrias que son intensivas en capital, a diferencia de las industrias que se habían desarrollado antes, que eran intensivas en mano de obra, como la textil, de alimentos, etcétera. Ahora, nosotros necesitamos dos cosas: necesitamos ahorro, pero también necesitamos divisas para poder importar las maquinarias y equipos que son necesarios para desarrollar estas actividades. Esa es la idea básica del desarrollismo, y de algún modo el peronismo, con ciertas restricciones políticas que comentábamos antes, impulsa una ley de inversiones extranjeras. Pero claro, no se puede llamar abiertamente al capital extranjero después de haber construido políticamente, criticando, cuestionando al capital extranjero y al imperialismo. Por lo tanto, digo, esa ley de inversiones extranjeras del 53 es bastante nacionalista, entre comillas, o de algún modo restrictiva para esas inversiones. Algo sucede, vienen algunas empresas, vienen empresas automotrices, de tractores, algunas empresas químicas, pero realmente sucede poco
y además porque es muy tardío y es un proceso que se da en paralelo a la crisis política del año 55. Pero digamos, el problema o el dilema de la economía argentina subsiste, lo retoma Presbich en sus famosos informes en 1955 como asesor del gobierno de la llamada Revolución Libertadora, y va a subsistir en los años siguientes. Y quien de algún modo toma el toro por las astas y impulsa una política que puede identificarse con el desarrollismo es el gobierno, como decía antes, de Arturo Frondizi, y básicamente su mentor intelectual es Rogelio Frigerio, que abiertamente intenta atraer al capital extranjero para impulsar estas actividades consideradas básicas o dinámicas para integrar al sector industrial y resolver desde ese lado el problema de las crisis recurrentes del sector externo, del estrangulamiento del sector externo. Así que la política desarrollista está identificada con ese proceso. En los años siguientes uno puede decir que el desarrollismo continúa, ¿no? Quizás con menos énfasis en la atracción del capital extranjero durante obviamente el gobierno de Ilia, y digamos otra vez con un poquito más de énfasis en el capital extranjero, en resolver los problemas con el ahorro externo durante el gobierno de Onganía y sobre todo con la primera gestión del gobierno de la Revolución Argentina, básicamente con Krieger Bacena, ¿no? A partir de 1970, como ministro primero Moyano Llerena y luego Ferrer, hay una política más nacionalista de mayor apoyo a las empresas de capital local, pero dentro de un genérico que puede ser desarrollista. O sea, ¿no? Son las ideas. Lo que pasa que también ahí hay que, dentro del desarrollismo hay muchas cosas. Exacto. Digamos. Porque genéricamente podemos decir desarrollismo a todo intento de expandir la economía, pero digamos la experiencia histórica que se llamó desarrollismo en Argentina, que fue el gobierno de Frondizi y algunos de estos que vos estás señalando, se vincula más con una suerte también de realineamiento político, económico con los Estados Unidos. Sí, digamos, claro. ¿no? Claro, aparece muy vinculado, es como el desarrollismo como una manera de insertar a la Argentina en un nuevo orden económico liderado por Estados Unidos. Sí, y también estar vinculado a los organismos financieros internacionales, a los organismos de crédito multilaterales, a la Alianza para el Progreso, al Banco Interamericano de Desarrollo, que va a financiar proyectos de infraestructura y proyectos industriales en esta línea, etcétera. Es cierto, digamos, en términos generales, hay un mayor vínculo con los Estados Unidos, si uno lo plantea desde lo político. Ahora, buena parte de las inversiones en ese contexto vienen de empresas europeas, ¿no? Y de hecho es interesante porque otra vez, volviendo al 73, el peronismo va a tratar de desligarse o despegarse en parte de esa relación tan cercana con los Estados Unidos y tratar de vincularse más a Europa. Y Europa del Este en particular, ¿no? Como forma de realinearse o de ubicarse estratégicamente para mantener una cierta independencia, exacto, digamos. Exacto. Bueno, porque una de las consecuencias claras de esa política desarrollista iniciada por Perón, pero profundizada durante el gobierno de Frondizi, es el arribo de una gran cantidad de empresas extranjeras. Y esas empresas extranjeras son empresas grandes que se ubican en la cúspide dentro del sector industrial y que dominan el sector industrial. Por lo tanto, cuando uno mira las ramas estas básicas o dinámicas de la economía, las grandes empresas extranjeras están allí arriba, son las más importantes por venta, por patrimonio, etcétera, ¿no? De acuerdo a distintos empresas rankings. Básicamente norteamericanas. Sí, norteamericanas y europeas. Y de forma tal que lo que está sucediendo en el contexto de los años 60 es una pérdida de peso de la burguesía nacional, de los empresarios locales que son desplazados dentro del esquema de poder. Y esto va a realimentar la idea más nacionalista, o la idea de controlar o poner freno a las políticas de las empresas extranjeras, de las empresas transnacionales o multinacionales, como se decía en la época, que están presentes en la economía argentina. Y esto sucede ya
con el cambio de gobierno de la gestión de Onganía a Livingston y con el ministerio de Aldo Ferrer claramente, y claramente o mucho más decididamente con Helvar. Es decir, la política económica vira a hacia un nacionalismo mayor, económico, y esto implica tomar distancia de los Estados Unidos y alinearse más o buscar una compensación. Más que alinearse era buscar un equilibrio, digamos, con los países europeos en la relación comercial, ¿no? Sí. Y una medida muy revolucionaria de Helvar fue el impuesto a la renta potencial de la tierra, ¿no? Sí. Buscando que el campo produzca realmente lo que tiene que producir, porque lo que potencialmente puede. Claro, ¿qué pasa? Que los productores no ponían a trabajar todas las tierras, quedaba esa tierra ociosa que, digamos, esta medida iba a ser revolucionaria, ¿no? Para que todo el campo se ponga, digamos, a trabajar. El ideólogo no fue Helvar, sino Horacio Giberti, que era un hombre de la... Ingeniero agrónomo. Sí, y hombre del PCE, digamos. Sí. Del PCE. Sí. No sabía ese dato. Sí, el impuesto a la renta presunta, sí, tal cual. Pero bueno, esto tiene que ver con esta idea de impulsar también las actividades agropecuarias, de reactivar la producción y la productividad en el agro, que en realidad era una estrategia que prácticamente se había descartado durante todo el periodo desarrollista, que apuntaba básicamente a integrar y a profundizar el desarrollo industrial. Pero pensemos también que bajo ese gobierno del último Perón se produce un salto en las exportaciones, cosa que es poco mencionado, porque siempre acá hay falsos dilemas, ¿no?, que nos plantean. Entonces dicen, bueno, si se presta atención al mercado interno, no se exporta. Este es un poco la cosa que nos dicen. Ahí hay una recuperación del mercado externo y hay un salto en las exportaciones, porque abriendo nuevos mercados, sobre todo en Europa del Este, Perón consigue en su último gobierno un significativo mejora en la balanza comercial. Absolutamente. De todos modos, es cierto. Yo creo que el programa de Helvar del 73 es un programa muy amplio, muy lúcido, que ataca varios frentes a la vez y los ataca muy bien, con el respaldo político que tiene el peronismo en ese contexto. Es imposible que las cosas salgan, parece imposible que las cosas salgan mal. Y una entonces de las patas es claramente el incremento de la actividad exportadoras tradicionales y no tradicionales de las actividades industriales para resolver los problemas de la balanza comercial, la balanza de pagos más en general. Ahora, de todos modos, el conflicto latente está, y de hecho, cuando aparece a mediados del año 74, y claramente en el segundo semestre de 1974, una caída de los precios internacionales, un incremento de los precios de los productos de importación de la Argentina derivado de la crisis del petróleo, y dificultades para colocar la producción de carne y algunas cosechas en el mercado europeo, otra vez aparece la crisis del sector externo, la crisis del stop and go que y otra vez Marilina. Aparece. Por lo tanto, digo, era todo un muy viejo remedio, ¿no? Porque vuelven a apelar al mismo. Exacto, es que cuando viene la crisis del sector externo, sea en el 49, sea en el 55, hay que hacer siempre sea lo en mismo. el 59, o sea, no hay muchas alternativas de política económica, claro. Sea en el 2015, digo, no hay muchas alternativas. Claro. Otra vez lo vuelven a poner a Gómez Morales. Y lo interesante en ese contexto es que otra vez Perón había reemplazado en su momento, reemplazado a Miranda por Gómez Morales, porque había llamado... Bueno, la anécdota es que Perón lo llama a Gómez Morales y le dice, y Gómez Morales está criticando la gestión de Miranda. Dice, no, pero este hombre hizo esto, lo otro. Y dice, bueno, pero escúcheme, claro, usted hubiera hecho esas cosas. No, ni loco, por eso lo puse a Miranda. Pero ahora, bueno, ahora hay que racionalizar la economía, ¿no? Ahora llamé, está bien, Miranda era un poco chapucero, le dice Perón a Gómez Morales. Era un poco chapucero, pero bueno, ahora usted es el técnico, es el doctor en economía. Porque póngame orden. Es muy interesante, digo, primero pone un empresario y después viene el técnico a racionalizar, ¿no? Sí. Y con Helvar sucede lo mismo, pone al empresario, de todos modos no era ningún improvisado, porque había un equipo muy importante que elabora ese plan trienal, digamos, que además tiene asesoramiento de gente de la CEPAL, etcétera, y un muchacho del grupo de investigación. No eran improvisados.
No, en absoluto. Del grupo de investigación que está desarrollando un estudio sobre el plan trienal y, digamos, el contacto con los hombres de CEPAL y con técnicos y expertos, digamos, para desarrollar ese plan. Pero, digamos, cuando aparece el problema en el frente externo y las variables se disparan y las tensiones inflacionarias, etcétera, vuelve otra vez Gómez Morales, ¿no? Ahora lo llama Isabel. ¿Y qué dice Gómez Morales? Dice: estamos en condiciones muchísimo mejores que las que tuve que soportar en 1952. Y siempre nos pintan otro panorama. Muchísimo ¿no? mejores. El problema era político. Pero las dificultades para resolverlo son mucho mayores. ¿Sí? El problema es básicamente político. ¿Por qué? Porque si en el año 52 el peronismo hizo 49-52 un proceso de ajuste de esa economía, de hecho devaluó la moneda, se acercó al Exim Bank y congeló los salarios en 1952, hacer eso en el contexto de una sociedad tan radicalizada y movilizada. Sí, era muy difícil, sobre todo habiendo muerto Perón. Claro, digamos a fines de 1974, comienzos de 1975, era prácticamente imposible. Y de hecho, Gómez Morales no puede llevar, más allá de tocar algo el tipo de cambio, de evaluar un poco la moneda, que es comida rápidamente por el proceso inflacionario y por el incremento de salarios, no puede hacer el ajuste, ¿no? Y por lo tanto, directamente, como sabemos, se abandona el proceso de concertación, se abandona ese proyecto político y viene otro proyecto que es el de Isabel, por decirlo de algún modo, y López Rega, que implica un ajuste brutal y un ataque brutal contra los sindicatos y contra la distribución del ingreso tal como se estaba desarrollando, contra el salario real, que es el ministerio o los intentos del golpe de ajuste de Celestino Rodrigo sí. A mediados de 1975, ¿no? Y qué curioso, cuando vos hablabas del desarrollismo, volviendo un poco para la década anterior, cómo aparece primero revestido todo con un discurso pseudo-marxista, ¿no? Sobre todo por parte de Frigerio, que era un hombre muy formado en el marxismo. Incluso el término desarrollismo viene de la expresión de Marx, desarrollo de las fuerzas productivas. Pero siempre termina operando como ministros neoliberales, como el caso de Álvaro Alzogaray durante la experiencia. Sí, Krieger-Bacena es un hombre raro, digamos. Ya me cuesta identificarlo tan claramente con el neoliberalismo, digamos, ¿no? Porque es un hombre que está formado en el estructuralismo. Lo que pasa es que tiene muy buenos vínculos con los organismos financieros de crédito internacional, etcétera. Y en rigor su política económica, a partir de, no la del 57 durante el gobierno de la Revolución Libertadora, sino la de marzo de 1967 con el gobierno de Onganía, que establece la devaluación compensada, es decir, una devaluación que pone retenciones y le quita ganancias a los sectores exportadores y alienta a las importaciones también del sector industrial, etcétera, está más en una línea industrialista, por decirlo de algún modo. No es Alzogaray, digo, ¿no? Pero es cierto lo que vos decís, una vez que aparece la crisis en el sector externo, la escasez de divisas, aparecen hay que devaluar. Ahora, en algunos contextos aparecen políticas de shock, digo, el peronismo lo había hecho, modificando los tipos de cambio múltiple en el 52, en el 59 hay una política de shock que claramente provoca una retracción fenomenal del salario real y además, digo, como consecuencia un incremento finalmente de los precios, ¿no? Y en el Rodrigazo también es una política de shock brutal, donde prácticamente se duplica el precio de la divisa, del dólar, incrementos de 180 o 200% de los combustibles, de las tarifas, etcétera, pero que provoca, digamos, la reacción en ese contexto, como decíamos, de una sociedad tan movilizada, radicalizada y organizada, sobre todo del movimiento obrero, de los sindicatos, de los sindicatos, y terminan, digamos, derrotando a ese proyecto político, o al menos político-económico, al menos inicialmente, ¿no? Solo va a ser posible la implantación de ese proyecto con una dictadura liberal y represiva como es la que sucede después de 1976. Nos quedan 2 minutos.
Bueno, súper interesante todo lo que planteó. Impresionante, la verdad Sí, que Marcelo, la da verdad gusto escucharlo, y creo que deben haber quedado un montón de cosas en el Sí, tintero. seguramente. Sí, esto es para hablar largo y tendido. Así Sí, que no, aparte recién no habló la palabra shock y aparece también esta cuestión shock, gradualismo, shock, ¿no? Que se puede hasta digamos trasladar a el contexto actual, Exacto, ¿no? sí, a repensar la situación actual. Bueno, para eso creo que sirve en algo la historia, ¿no? Sí, Exactamente. para Exactamente. Claro, porque son todas cosas que se repiten una y otra vez, digamos, no de manera exacta, pero hay constantes que van apareciendo a lo largo de la historia y las respuestas han sido las mismas también. el stop and go es un ciclo que apareció desde los Sí, años sí, desde el 50. 49, digamos, 48, 49, desde cuando aparece un crecimiento importante de la industria. Y fíjate que el proceso en los últimos años, durante el gobierno del kirchnerismo, precisamente en la medida en que se incrementó, también que venía con una estructura industrial heredada del contexto de los años 90, que era diferente a la de los procesos de sustitución de importaciones, pero digo, en la medida que la industria empezó a crecer, se agravó claramente su dependencia del comercio exterior y su déficit de comercio exterior, porque exporta poco o exporta mucho menos de lo que necesita importar, importa insumos, en términos claro, de insumos, de exactamente. maquinarias y de equipo. Entonces ahí es En algún momento donde aparece provoca el problema de la escasez de divisas y donde se sobredimensionan otros problemas de deuda, de los fondos buitres, etcétera, porque está en ese contexto o en ese marco estructural. Y sí. Seguimos el próximo programa con el doctor Rugier. ¿Podrá venir? Esperemos O que sí, tenemos- estaría o tenemos porque- pensado Si me invitan, pues. sería Buenísimo. genial. Tenemos que irnos, ahí me están haciendo la seña de que redondeemos, de Que que nos terminemos. vayamos y dejemos de joder. Se nos fue el programa. Gracias, Camilo, por la puesta en el aire. Muchas gracias, Marcelo No, gracias Rugier. a ustedes por la invitación. Un lujo haberte tenido en el programa, así que te comprometemos para el próximo Sí, lunes. sí, seguro. Marilina, muchas gracias, Marilina Juárez, No, por Javier favor. Garín, mi nombre es Daniel Mojica. Javier Garín, Javier Garín. buenas noches. Buenas noches, Marilina Juárez. Ahí está. Gracias, Camilo. Mi nombre es Daniel Mojica y seguimos sin saber dónde está Santiago Maldonado. Nos despedimos. Esto ha sido Luces y Sombras de nuestra historia. Hasta el próximo lunes de 19 a 20 por Radio Sónica. Desde sus estudios ubicados en Bartolomé Mitre 1711, Ciudad Autónoma.